¿Qué pasaría si te dijera que la realidad tiene 7 niveles de lo imposible? 7 escalones donde la coincidencia deja de ser coincidencia y comienza a sentirse como si el universo se estuviera burlando de nosotros. No estamos hablando de encontrarte con tu ex en Starbucks. No, estamos hablando de eventos tan perfectamente sincronizados, tan quirúrgicamente precisos, que hacen que la ficción parezca amateur. Desde tumbas malditas que desencadenaron guerras mundiales hasta presidentes que vivieron vidas idénticas con un siglo de diferencia. Cada nivel se vuelve más perturbador, más imposible. ¿Estás listo para descender al agujero del conejo? Porque en el nivel 7 cuestionarás todo lo que creías saber sobre el azar, el destino y la realidad misma. Nivel 1. Violet Jessop, la mujer insumergible. Conoces el Titanic, ¿verdad? El barco insumergible que se hundió y mató a más de 1,500 personas. Trágico, icónico, generó 1,000 millones de documentales y una película extremadamente larga de James Cameron. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hubo una mujer que sobrevivió al desastre del Titanic y que esa fue solo la segunda vez que sobrevivió al hundimiento de un barco? Conoce a Violet Jessop, también conocida como la señorita insumergible, la mujer que miró a la muerte a la cara 3 veces y le dijo, «Hoy no». Violet nació en Argentina en 1887 y trabajó como azafata y enfermera para la White Star Line. Tuvo la suerte cósmicamente desafortunada de ser empleada en los 3 barcos de clase Olympic y los 3 tuvieron desastres catastróficos. Empecemos con el desastre número 1. 20 de septiembre de 1911. Violet está trabajando a bordo del RMS Olympic cuando colisiona con un buque de guerra británico, el HMS Hawke, cerca de Southampton. El Olympic recibe un enorme agujero en su casco. Violet sobrevive, sin muertes, pero el barco está gravemente dañado. Está bien, aterrador, pero ella está bien. Luego viene el desastre número 2, 14 de abril de 1912. Violet está trabajando como azafata en el RMS Titanic. Ya sabes cómo termina esta historia. Iceberg, hundimiento, caos, agua helada, más de 1,500 muertes. Violet sube al bote salvavidas 16 y es rescatada por el RMS Carpathia. Sobrevive de nuevo. En este punto, cualquier persona racional renunciaría a su trabajo y nunca se acercaría al agua de nuevo. Pero Violet no. Ella sigue trabajando en el mar, lo que nos lleva al desastre número 3. 21 de noviembre de 1916. Violet ahora está sirviendo como enfermera a bordo del HMAS Britannic, el barco hermano del Titanic, que ha sido convertido en un barco hospital durante la Primera Guerra Mundial. El Britannic golpea una mina o es torpedeado en el mar Egeo y comienza a hundirse. El barco se hunde en solo 55 minutos. Violet salta o es succionada hacia el agua y casi muere por la enorme hélice del barco, que golpea su cabeza. De más de 1,000 personas a bordo, 30 mueren. Violet, una vez más, sobrevive. 3 barcos, 3 desastres, 3 escapatorias. Continuó trabajando en el mar hasta 1950 y murió en paz en 1971 a la edad de 83 años por insuficiencia cardíaca, demostrando que si un barco que se hunde no puede matarte, nada lo hará. Violet Jessop no solo engañó a la muerte, se rió en su cara, presentó una queja con recursos humanos y siguió presentándose a trabajar. El universo intentó 3 veces eliminarla y falló todas y cada una de las veces. Si esa no es la coincidencia de supervivencia más absurdamente perfecta de la historia, no sé qué lo es. ¿Cuáles son las probabilidades de que una persona estuviera presente en los 3 grandes desastres que involucraron a los barcos de clase Olympic? La colisión del Olympic, el hundimiento del Titanic y el hundimiento del Britannic. Y no solo presente, sino que sobreviviera a los 3. Es estadísticamente absurdo. Es como ganar la lotería 3 veces, excepto que en lugar de dinero, ganas la oportunidad de no ahogarte. Violet Jessop es la prueba de que a veces el universo elige a una persona y decide, ¿sabes qué? Esta no, esta vivirá. Y así fue, durante décadas. Contando su historia a quien quisiera escucharla y probablemente aterrorizando a cada marinero que conoció. Suscríbete ahora antes de que el universo decida que eres el próximo en su lista de coincidencias. Nivel 2. El barco insumergible que se hundió 2 veces. Ah, sí, el clásico cuento de profecía literaria que se encuentra con desastre marítimo. Imagina esto. Es 1898 y un tipo llamado Morgan Robertson, del que nadie ha oído hablar, decide escribir una novela corta llamada Futilidad.
La trama. Un enorme transatlántico británico, el barco más grande jamás construido, es declarado insumergible por sus arrogantes creadores. Luego rápidamente golpea un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde como una piedra. ¿El nombre del barco? El Titan. Creativo, ¿verdad? Ahora aquí es donde se vuelve absolutamente ridículo. Avancemos 14 años hasta 1912. La White Star Line lanza el RMS Titanic, que en ese momento es el barco más grande jamás construido. La prensa lo llama prácticamente insumergible. Zarpa en su viaje inaugural repleto de las personas más ricas de la Tierra, y el 14 de abril golpea un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde. Más de 1,500 personas mueren porque, sorpresa, sorpresa, no había suficientes botes salvavidas. Ahora podrías estar pensando, está bien, esa es una coincidencia espeluznante. Pero espera, déjame arruinar tu día con los detalles. El Titan ficticio de Robertson medía 800 pies de largo. El Titanic real medía 882 pies de largo. Ambos barcos tenían diseños de hélice de triple tornillo. Ambos podían transportar alrededor de 3,000 personas. Ambos se hundieron en abril. Ambos se hundieron alrededor de 400 millas náuticas de Terranova. El Titan de Robertson tenía 24 botes salvavidas. El Titanic tenía solo 20. Ambos barcos tenían cantidades de botes salvavidas que técnicamente cumplían con las regulaciones marítimas obsoletas, pero eran catastróficamente inadecuadas para la cantidad de personas a bordo. Es como si Robertson hubiera mirado una bola de cristal, visto el futuro y dijera, ¿sabes qué? Voy a escribir esto y nadie me creerá. Cuando el Titanic realmente se hundió, la gente desenterró el libro olvidado de Robertson y lo acusó de ser de todo, desde un psíquico hasta un viajero en el tiempo hasta algún tipo de conspirador marítimo. La respuesta de Robertson básicamente dijo, relájense, no soy mágico, solo soy inteligente. Era un exmarinero que entendía que la construcción de barcos tendía hacia enormes buques de lujo, que el Atlántico Norte en abril era temporada alta de icebergs y que las leyes de botes salvavidas eran peligrosamente obsoletas. No predijo el futuro, solo hizo las cuentas. Pero incluso con esa explicación perfectamente lógica, la pura especificidad de los paralelismos es escalofriante. El nombre, el tamaño, el mes, la ubicación, la causa, el desastre de los botes salvavidas. Es una coincidencia tan perfecta que se siente como si el universo la hubiera escrito como una broma oscura, un remate cósmico entregado del peor gusto posible. Y aquí está el truco. Robertson murió en 1915, solo 3 años después de que el Titanic se hundiera, y su libro se hizo famoso por todas las razones equivocadas. Quería ser recordado como un autor serio. En cambio, se convirtió en el tipo que accidentalmente predijo uno de los mayores desastres de la historia. Habla de un giro profesional que nadie vio venir, excepto, aparentemente, él. Nivel 3. La maldición de Tamerlán y la invasión nazi. Has oído hablar de maldiciones, ¿verdad? Tumbas egipcias antiguas, oro pirata, muñecos embrujados, todas esas cosas divertidas. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay una maldición que podría haber iniciado accidentalmente la campaña militar más mortífera de la historia humana? Déjame presentarte a Tamerlán, un conquistador turco-mongol del siglo XIV que era tan brutal, tan aterradoramente efectivo en la matanza masiva, que hace que Genghis Khan parezca un orador motivacional. Este tipo mató a millones, construyó pirámides con cráneos y en general se aseguró de que todos supieran su nombre. Cuando murió en 1405, lo enterraron en un mausoleo elegante en Samarcanda, en lo que ahora es Uzbekistán. Y en su tumba había una inscripción que básicamente decía: «Quien perturbe mi tumba desatará un invasor más terrible que yo». Algunas versiones dicen: «Cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará». De cualquier manera, no es exactamente una invitación para venir a excavar. Espeluznante, seguro. Pero también el tipo de cosa ante la que pones los ojos en blanco, ¿verdad? Avancemos hasta junio de 1941. La Unión Soviética decide que es una gran idea enviar a un antropólogo llamado Mikhail Gerasimov a desenterrar el cuerpo de Tamerlán para un proyecto de reconstrucción facial. Ciencia, progreso, todas esas cosas buenas. Los ancianos uzbecos locales literalmente les advirtieron: no hagan esto, hay una maldición, cosas malas sucederán. Los soviéticos, siendo soviéticos, se rieron y abrieron la tumba el 21 de junio de 1941.
Al día siguiente, 22 de junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, la invasión militar más grande de la historia humana. 3 millones de tropas del eje irrumpieron en la Unión Soviética. Eventualmente resultaría en más de 27 millones de muertes soviéticas, el mismo día que perturbaron la tumba de un conquistador que prometió desatar el infierno si era despertado. Ahora sé lo que estás pensando. La correlación no es igual a la causalidad. Hitler había estado planeando esta invasión durante meses, pero aquí es donde se vuelve aún más extraño. En noviembre de 1942, con los nazis profundamente en territorio soviético y las cosas viéndose sombrías, Stalin mismo ordenó que los restos de Tamerlán fueran enterrados de nuevo con ritos islámicos completos. Días después, los soviéticos ganaron la batalla de Stalingrado, el punto de inflexión de toda la guerra. ¿Coincidencia? Probablemente. ¿Tiempo cósmico hilarante? Absolutamente. Ah, y una cosa más. Cuando examinaron el cuerpo de Tamerlán, encontraron que realmente era cojo, con una lesión severa en la pierna, confirmando los relatos históricos. Su nombre, Timur el Cojo, se corrompió a lo largo de los siglos en Tamerlán, así que no solo probaron que las leyendas eran verdaderas, también tal vez, solo tal vez, cabrearon al fantasma de un señor de la guerra medieval justo antes de la peor invasión de la historia. Buen trabajo, chicos. Ya sea que creas en maldiciones o no, tienes que admitir, el momento es espectacular. Horriblemente perfecto. El universo miró a la Unión Soviética. Los vio perturbando una tumba con una etiqueta de advertencia muy clara y dijo, ¿sabes qué? Veamos cómo resulta esto. Alerta de spoiler. Resultó mal. Si estas coincidencias aún no te han hecho suscribirte, ¿qué te pasa? Haz clic. Nivel 4. La historia de Richard Parker. Esta es tan perturbadora, tan perfectamente reflejada entre la ficción y la realidad, que se siente como si el universo mirara a Edgar Allan Poe y dijera, ¿crees que eres oscuro? Mira esto. En 1838, Poe publicó su única novela completa, la narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket. Es una aventura marítima salvaje donde un barco llamado el Grampus naufraga en una tormenta. 4 sobrevivientes terminan en una balsa, hambrientos y desesperados. Sortean para decidir quién será sacrificado para que los demás sobrevivan. ¿El desafortunado ganador? Un joven grumete llamado Richard Parker es asesinado y devorado. Poe clásico, oscuro, espantoso, inquietante. El tipo de cosa que lees y piensas, vaya, este tipo tiene problemas. Ahora, saltemos hacia adelante 46 años hasta 1884. Un yate inglés llamado el Mignonette zarpa de Southampton a Sydney, Australia. Se hunde en el Atlántico Sur. 4 miembros de la tripulación escapan en un bote salvavidas. El capitán Tom Dudley, Edwin Stephens, Edmund Brooks y el grumete, un huérfano de 17 años. ¿Su nombre? Richard Parker. Juro que no me lo estoy inventando. Derivan durante semanas sin comida y apenas agua, atrapando la tortuga ocasional para sobrevivir. El joven grumete, Richard Parker, bebe agua de mar y cae gravemente enfermo. El capitán Dudley, viendo que el chico está a punto de morir de todos modos, propone lo impensable. Deberían matarlo y comérselo para salvarse. Después de algún debate, lo hacen. Parker es asesinado. Y los 3 hombres restantes se alimentan de su cuerpo. Son rescatados solo días después. El caso que siguió, R contra Dudley y Stephens, se convirtió en un hito en la ley inglesa, estableciendo que la necesidad no es una defensa legal para el asesinato. No puedes simplemente matar a alguien y comérselo porque tienes hambre, incluso si estás varado en el mar. Impactante, lo sé. Pero para cualquiera que conozca a Poe, este caso es recordado por algo mucho más inquietante. Un grumete llamado Richard Parker, sacrificado en el mar por compañeros de tripulación hambrientos, en una historia que refleja un cuento de terror ficticio escrito casi medio siglo antes. Mismo nombre, mismo papel, mismo destino espantoso, mismo método de selección, mismo resultado. No es solo una coincidencia, es una profecía escrita en sangre y agua de mar. ¿Poe de alguna manera vio el futuro? El universo leyó su libro y pensó, ¿sabes qué sería gracioso? ¿O es esto simplemente el tipo de evento matemáticamente improbable que sucede cuando lanzas suficientes dados?
Las probabilidades de que un grumete llamado Richard Parker fuera asesinado y devorado en el mar, décadas después de que Poe escribiera sobre un grumete llamado Richard Parker siendo asesinado y devorado en el mar, son tan astronómicamente bajas que desafía la explicación racional. De cualquier manera, el nombre de Richard Parker ahora está vinculado para siempre a una de las coincidencias más horribles de la historia. Y en algún lugar, Edgar Allan Poe probablemente se está riendo desde el más allá, porque si alguien apreciaría este nivel de ironía cósmica oscura, es él. El hombre escribió sobre la muerte, la locura y lo macabro toda su vida. Por supuesto que su ficción sangraría hacia la realidad de la manera más perturbadora posible. Nivel 5. El rey Humberto y su doble. Esta comienza encantadora y termina con un doble asesinato, así que prepárate. El 28 de julio de 1900, el rey Humberto I de Italia está cenando en un pequeño restaurante en la ciudad de Monza. El dueño del restaurante viene a tomar su orden y el rey hace una doble toma. Este tipo se ve exactamente como él. Como, imagen de espejo idéntica, misma cara, misma complexión, mismo todo. Divertido e intrigado, el rey inicia una conversación. Y aquí es donde las cosas pasan de lindas a cósmicamente absurdas. ¿El nombre del dueño del restaurante? También Humberto. Está bien, nombre italiano común, seguro. Pero espera, ambos hombres nacieron en Turín, ambos nacieron exactamente el mismo día, 14 de marzo de 1844. Ambos se casaron con mujeres llamadas Margarita. Ambos se casaron el mismo día. El dueño del restaurante abrió su establecimiento el mismo día en que Humberto fue coronado rey de Italia. Y ambos sirvieron en el mismo regimiento militar. En este punto, el rey está fascinado. Siente esta extraña afinidad con su doppelganger y decide nombrarlo caballero, invitándolo a ser su invitado en un evento atlético al día siguiente. El dueño del restaurante está emocionado. Todo es genial. Coincidencia saludable, ¿verdad? Dos tipos con la misma cara y la misma vida reuniéndose durante la cena. Es como una película emotiva esperando suceder. Incorrecto. Al día siguiente, 29 de julio, el rey Humberto está buscando a su doble en la multitud del evento atlético. Pero el hombre no aparece. ¿Por qué? Porque esa mañana temprano, el dueño del restaurante Humberto fue asesinado a tiros en una misteriosa disputa callejera. El rey es informado de esta trágica noticia y expresa su sorpresa y dolor. Y luego, mientras está de pie procesando la muerte de su gemelo idéntico en vida y destino, un anarquista llamado Gaetano Bresci emerge de la multitud, saca un revólver y dispara 4 veces al rey Humberto. Muere de una bala en el corazón. Ambos Humbertos, nacidos el mismo día, casados con mujeres con el mismo nombre, conectados por una red absurda de eventos de vida sincronizados, son asesinados por disparos el mismo día exacto, con solo horas de diferencia. No es solo una coincidencia, es una broma cósmica, una narrativa tan perfectamente construida que si la presentaras a un estudio de Hollywood, la rechazarían por ser demasiado poco realista. El universo miró a 2 hombres con el mismo nombre, les dio la misma vida y luego los eliminó el mismo día como si estuviera atando cabos sueltos. Eficiente, brutal y absolutamente aterradora. ¿Cuáles son las probabilidades de que 2 hombres que son dobles físicos, comparten el mismo nombre, nacieron el mismo día en la misma ciudad, se casaron con mujeres con el mismo nombre el mismo día y sirvieron en el mismo regimiento, fueran ambos asesinados el mismo día con solo horas de diferencia? La probabilidad matemática es tan pequeña que bien podría ser 0. Y sin embargo, sucedió. El universo no solo crea coincidencias, a veces crea poesía. Poesía oscura, violenta, inquietante. Nivel 6. Los gemelos Jim y la pesadilla de naturaleza versus crianza. ¿Qué pasaría si te dijera que el libre albedrío podría ser una mentira y la prueba viene en forma de 2 tipos llamados Jim que vivieron exactamente la misma vida sin haberse conocido nunca? En 1940 nacieron gemelos idénticos en Ohio. Fueron separados a solo unas pocas semanas de edad y adoptados por 2 familias completamente diferentes que no tenían contacto entre sí. Ambas familias, por pura coincidencia, decidieron nombrar a su nuevo hijo James. Uno se convirtió en James Springer, el otro en James Lewis. Crecieron en pueblos separados, fueron a diferentes escuelas, tuvieron diferentes amigos y absolutamente no tenían idea de que el otro existía. Avancemos 39 años hasta 1979. Los Jim finalmente se reúnen
Y cuando se sientan a comparar notas, los paralelismos no son solo similares, rompen la realidad. Ambos hombres miden 6 pies de altura y pesan exactamente 180 libras. Cuando eran niños, ambos tuvieron un perro llamado Toy. No Spot, no Buddy, no Max, Toy. Ambos amaban la carpintería y el dibujo mecánico. Ambos eran excelentes en matemáticas, pero terribles en ortografía. Está bien, genética, ¿verdad? Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente loco. Ambos Jim se casaron con una mujer llamada Linda. Ambos se divorciaron de Linda. Ambos luego se volvieron a casar con una mujer llamada Betty. Ambos nombraron a su hijo James Allen, aunque uno lo deletreó Allen. Ambos trabajaron como ayudantes del sheriff de medio tiempo. Ambos eran fumadores empedernidos que preferían cigarrillos Salem. Ambos conducían exactamente el mismo modelo de Chevrolet azul claro. Ambos sufrían de dolores de cabeza por tensión. Ambos se comían las uñas. Ambos ganaron y perdieron 10 libras en los mismos puntos exactos de sus vidas. Y para rematar todo, ambos vacacionaron en la misma pequeña playa en Florida, un lugar que ninguno tenía razón lógica para elegir. Los gemelos Jim se convirtieron en el tema de estudio intensivo en la Universidad de Minnesota como parte de la investigación sobre gemelos criados por separado. Su caso proporcionó evidencia asombrosa de que la genética influye mucho más de lo que jamás imaginamos. No solo nuestra altura o salud, sino nuestros pasatiempos, elecciones de carrera, patrones de relaciones, incluso los nombres que damos a nuestros hijos y mascotas. Es una coincidencia que te hace preguntarte si todos somos solo robots biológicos ejecutando código predeterminado. ¿Libre albedrío? Más bien programación genética con una interfaz de usuario elegante. Los Jim no solo compartieron ADN, compartieron un guión de vida escrito en sus células que se desarrolló de manera idéntica a pesar de entornos completamente diferentes. Es fascinante y existencialmente horroroso por igual. Piénsalo. Si dos personas separadas al nacer pueden vivir la misma vida hasta la elección de su marca de cigarrillos y lugar de vacaciones, ¿qué dice eso sobre el resto de nosotros? ¿Son nuestras elecciones realmente nuestras? ¿O todos estamos simplemente siguiendo instrucciones invisibles codificadas en nuestros genes? Los gemelos Jim no solo desafían el debate de naturaleza versus crianza, lo obliteran. Son la prueba de que a veces la naturaleza escribe el guión y la crianza solo proporciona el escenario. Nivel 7. Lincoln y JFK. El déjà vu presidencial. Y ahora el gran final. La coincidencia tan famosa, tan perfectamente reflejada, que se ha convertido en el estándar de oro para las sincronicidades imposibles. Los paralelos espeluznantes entre Abraham Lincoln y John F. Kennedy son tan densos, tan quirúrgicamente precisos, que se sienten menos como coincidencia y más como un fallo en la Matrix. Empecemos con lo básico. Lincoln fue elegido para el Congreso en 1846. Kennedy fue elegido para el Congreso en 1946, exactamente 100 años de diferencia. Lincoln fue elegido presidente en 1860. Kennedy fue elegido presidente en 1960. De nuevo, 100 años exactos. Ambos hombres estuvieron profundamente involucrados en los derechos civiles. Ambos fueron figuras controvertidas que trajeron energía juvenil a la Casa Blanca. Ambos fueron sucedidos por vicepresidentes llamados Johnson. Andrew Johnson sucedió a Lincoln y nació en 1808. Lyndon B. Johnson sucedió a Kennedy y nació en 1908. Otra brecha perfecta de 100 años. Ambos Johnson eran demócratas sureños, pero es en los asesinatos donde esto se vuelve verdaderamente extraño. Ambos presidentes recibieron disparos en la cabeza un viernes mientras estaban sentados junto a sus esposas. Lincoln recibió un disparo en el Teatro Ford. Kennedy recibió un disparo en un Lincoln, fabricado por la Ford Motor Company. El asesino de Lincoln fue John Wilkes Booth, nacido en 1838. El asesino de Kennedy fue Lee Harvey Oswald, nacido en 1939. Ambos eran conocidos por sus 3 nombres. Ambos nombres tienen exactamente 15 letras. Booth disparó a Lincoln en un teatro y huyó a un almacén. Oswald disparó a Kennedy desde un almacén y huyó a un teatro. Ambos asesinos fueron asesinados antes de poder ser juzgados. Incluso los detalles menores riman. La secretaria de Lincoln se llamaba Kennedy y le advirtió que no fuera al teatro. La secretaria de Kennedy se llamaba Evelyn Lincoln y le advirtió que no fuera a Dallas.
Las coincidencias son tan densas que podrías escribir un libro de texto de teoría de conspiración. Los escépticos dirán que con suficientes puntos de datos puedes encontrar patrones en cualquier lugar, y tienen razón. Pero el volumen y la especificidad de los paralelismos Lincoln-Kennedy se sienten diferentes. No es solo un patrón, es un plano. La historia no solo rimó aquí, copió y pegó. Piensa en la improbabilidad matemática de que todos estos detalles se alineen. Las brechas de 100 años, los Johnson, la conexión Ford, el intercambio teatro-almacén, los asesinos de 3 nombres, las secretarias. Cualquiera de estos sería una coincidencia ordenada. ¿Todos juntos? Eso es el universo presumiendo. Es la historia plegándose sobre sí misma como algún tipo de origami temporal. Y te hace preguntarte, si 2 presidentes pueden vivir vidas tan paralelas con un siglo de diferencia, ¿qué dice eso sobre la naturaleza del tiempo, el destino y el libre albedrío? ¿Todos estamos simplemente repitiendo patrones establecidos por personas que vinieron antes que nosotros? ¿O esto es simplemente lo que sucede cuando tienes suficientes datos históricos y un cerebro humano que ama encontrar patrones? De cualquier manera, los paralelismos Lincoln-Kennedy siguen siendo una de las coincidencias más famosas, más debatidas y más inquietantes de la historia estadounidense. Así que ahí lo tienes. 7 coincidencias que están tan perfectamente alineadas, tan imposiblemente específicas, que te hacen cuestionar si la realidad es siquiera real o si todos somos solo NPCs en algún videojuego cósmico escrito por un programador perezoso. Barcos que se hunden 2 veces. Reyes con gemelos idénticos que mueren el mismo día. Grumetes llamados Richard Parker, devorados por marineros desesperados. Gemelos que viven la misma vida sin saber que el otro existe. Una mujer que sobrevive 3 naufragios. La maldición de un señor de la guerra medieval que puede haber desencadenado la Segunda Guerra Mundial. Y 2 presidentes asesinados con un siglo de diferencia con patrones de vida idénticos. ¿Son estas coincidencias prueba del destino? ¿Evidencia de un universo simulado? ¿O simplemente el resultado inevitable de la probabilidad desarrollándose a lo largo de miles de millones de eventos? Honestamente no tengo idea. Pero lo que sí sé es esto. La realidad es mucho más extraña, mucho más absurda y mucho más aterradoramente precisa que cualquier ficción que podamos escribir. El universo no solo crea caos aleatorio, a veces crea patrones tan perfectos, tan meticulosamente detallados, que se sienten intencionales, ya sea que esa intención provenga de una fuerza divina, un algoritmo cósmico, o simplemente el puro peso de la probabilidad estadística colapsando sobre sí misma. Puede que nunca lo sepamos, pero podemos maravillarnos de ello, podemos horrorizarnos por ello, y podemos compartir estas historias para recordarnos a nosotros mismos que el mundo es más extraño de lo que le damos crédito. Si disfrutaste que tu mente se retorciera como un pretzel hoy, hazme un favor. Dale al botón de me gusta, suscríbete para más locura histórica y deja un comentario diciéndome qué coincidencia te asustó más. Porque créeme, el universo tiene muchas más de estas. Y estaré aquí, excavando en la historia, encontrando los momentos donde la realidad decidió ponerse creativa. Hasta la próxima vez, mantente curioso, mantente escéptico. Y recuerda que a veces la verdad es más extraña que la ficción, mucho más extraña.